Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando de el impago informado por Generación Mediterránea. Vamos a ver qué ha anunciado la empresa, cómo está crediticiamente la misma, qué línea de tiempo seguiría a partir de ahora a futuro y qué posibles resoluciones hay en cada uno de los puntos de esa línea de tiempo. Así que vamos ahí. Déjame invitarte, si querés formar parte de la comunidad de RGG, como así también acceder a la asesoría y a las distintas herramientas que ofrecemos, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Podés vincularte si invertís a través de alguno de los brokers con los cuales tenemos relación contractual, Invertir Online, Balance o Bull Market, como así también a través de la suscripción externa a través de Mercado Pago. Si querés profundizar sobre de qué consta el servicio, te dejamos un videíto, un link al video donde explicamos de qué consta el servicio. Y desde ya los esperamos. Bien, primero que nada, vale el contexto para reforzar lo que siempre llamamos el control de riesgo, ¿no? Hicimos un video previamente en el canal hablando de los riesgos de las obligaciones negociables. Les dejo el link por allá arriba para el que quiera ir a verlo, donde básicamente hablábamos de los riesgos que tienen las distintas empresas que emiten deuda en Argentina a nivel de la solvencia y la liquidez a nivel crediticio. Ustedes recuerden que cuando compran una obligación negociable, se están haciendo acreedores de una empresa. Y obviamente el riesgo que asumen es la posibilidad o la probabilidad de que esa empresa pueda pagar sus obligaciones a futuro. Por ende, no solamente hay que ver la TIR o el rendimiento potencial, sino que creo que aún es más importante ver eh, el perfil crediticio de la empresa, o sea, la posibilidad que tiene esa empresa para hacer frente al pago de su deuda. En base a eso, hemos construido en el servicio de asesoría un cuadro donde analizamos todo esto, que ahora lo vamos a ver, pero siempre tratamos de incidir y hacer hincapié en el análisis de los riesgos previamente a analizar el retorno potencial. A veces vemos que muchos que tal vez hace poco que están en el mercado solamente se tientan o analizan desde la TIR. O sea, una TIR más elevada es igual a una mejor inversión. Y no siempre es así. En general, nosotros tenemos tres patas en la asesoría o tres pilares de inversión, que es el tiempo y la paciencia, el interés compuesto, que es como las inversiones a través de ese tiempo, dándole tiempo, maduran y generan interés compuesto. Y la tercer pata, y creo que la más importante, es el control de riesgo. ¿Sí? Eh, Nosotros podemos invertir en empresas que tengan TIR elevadas, asumiendo un riesgo elevado, y en el camino de ese proceso de inversión a largo plazo, quedarnos sin el capital que habíamos invertido, porque obviamente el riesgo de impago es mayor que en una empresa que tal vez paga una TIR mucho menor, un retorno mucho menor, pero es más consistente en el tiempo. Entonces tiene mucha más probabilidad de generar interés compuesto a lo largo de muchos años. ¿Sí? Entonces, a la hora de analizar una ON, no solamente tenemos que ver la TIR, sino que también tenemos que ver, por un lado, la calificación crediticia y el análisis crediticio que le da las calificadoras de riesgo, y no quedarnos solo con eso, porque también las calificadoras pueden tener una visión sesgada, sino que también podemos evaluar los ratios de deuda, que esa información está tanto en los informes crediticios como en los informes de las empresas, ver los ratios de liquidez, de solvencia, o sea, si la empresa puede pagar sus obligaciones o qué probabilidad tiene de pagar sus obligaciones a un año o a largo plazo. Y también, a partir de todo eso, de manera global, podemos evaluar la probabilidad de impago, tanto de corto como de largo plazo. Bien, y en base a eso hemos diseñado esto lo tienen disponible los clientes del servicio de RGG, ya si estás interesado nos puedes escribir al mail.
donde evaluamos todo esto que estamos diciendo. Fíjense que es un cuadro donde no tenemos la TIR, sino que tenemos todo lo que nos da información sobre la probabilidad de impago que puede tener esta empresa. En una primera columna tenemos las calificaciones, luego tenemos cuatro columnas que son análisis de distintos ratios de deuda, que ustedes pueden analizar en números, pero también lo pusimos visualmente en colores para por lo menos poder evidenciar a aquellos que no tienen demasiado conocimiento financiero de si se trata de un activo más riesgoso o menos riesgoso. Obviamente lo rojo es lo que tiene mayor riesgo. Y unas últimas tres columnas que a partir de todos estos ratios y del informe crediticio lo cargamos a la inteligencia artificial a través de varios parámetros de análisis que le hemos agregado y que evalúe de manera objetiva qué probabilidad de impago tiene a corto y a largo plazo, tanto en un escenario base como en un escenario adverso. Justamente en el video anterior que hicimos sobre los riesgos de las ONs, hacíamos hincapié en Generación Mediterránea y de Albanesi, y fíjense que hacíamos hincapié porque justamente veíamos todo rojo, ¿sí? Fíjense que Generación Mediterránea, con lo que generaba de EBITDA, ni siquiera podía hacer frente al pago de intereses, ¿no? La empresa que además está fuertemente apalancada y dentro de lo que era la probabilidad de impago de corto plazo, bueno, era alto, ¿no? El análisis había dado alto. Justamente de esto hablamos en el informe anterior. Otras empresas, no sé, podríamos ver Vista, fíjense que tiene los ratios en verde, si quieren verlo en colores, o pueden ver, por ejemplo, que con lo que generan de Vista, en realidad los intereses están cubiertos por el 4,5% del EBITDA que generan, ¿sí? Y el riesgo de impago es bajo. Entonces, de nuevo, no es lo mismo invertir en esta empresa que ustedes ven que está todo rojo, que tiene los ratios de deuda complicados, que invertir en esta empresa que los ratios de deuda son sólidos y que incluso lo pueden ver pintado de verde. Lo de los colores es básicamente para que lo entienda alguien que tal vez, bueno, no tiene la formación financiera para hacerle la lectura de los ratios de deuda. Entonces, porque Generación Mediterránea está en rojo, ¿no debiéramos invertir en Generación Mediterránea? No. El error está en evaluar el perfil de riesgo que tenemos nosotros como inversor, ¿sí? Obviamente, dentro de lo que son las ONs, nosotros las clasificamos en perfiles agresivos, moderados y conservadores. Según justamente esto, según la probabilidad que tenga esa empresa de pagar o de no pagar futuro. En las que son perfil agresivo son empresas que en general tienen mayor riesgo de impago. Entonces, si uno es perfil agresivo, puede exponerse a invertir en este tipo de empresas que le va a ofrecer un retorno potencial muy elevado, pero también el riesgo que está asumiendo es elevado, entendiendo como riesgo la pérdida de capital, ¿sí? Entonces, el juego que ustedes tienen que hacer es una balanza entre lo que es el control de riesgo y el retorno potencial. Si ustedes son un perfil agresivo, bueno, van a ponderar mucho más el retorno potencial por sobre el control de riesgo. O sea, van a buscar TIR elevadas sin importar esa probabilidad de impago futura que tenga la empresa. Ahora bien, si uno tiene este tipo de perfil, tiene que saber que la probabilidad de impago puede aparecer. Y si aparece, es parte del juego de quien invierte de manera agresiva, ¿sí? Ahora, si ustedes apuntan a tener o a ponderar mayormente al control de riesgo por sobre el retorno potencial, no debieran invertir en papeles agresivos. Debieran buscar ONs con perfil conservador, o en todo caso moderado, que la probabilidad de impago sea baja y obviamente los recordes sean perdón, los retornos sean acordes a este riesgo asumido, ¿no? Obviamente, por eso mismo, una ON de Pampa o de Vista rinde la mitad de lo que rendía potencialmente una ON de Generación Mediterránea. Entonces, para que sirva positivamente algo de lo que está pasando, tanto con celulosa como con Generación Mediterránea, es reflexionar y reevaluar qué tipo de perfil de inversor somos.
Si somos un perfil conservador, un perfil moderado, donde vamos a ponderar mayormente el control de riesgo, bueno, debiéramos evitar los perfiles agresivos. Y si somos perfil agresivo, bueno, tenemos que saber que estamos exponiendo nuestro capital a que pasen este tipo de cosas. Y es parte del juego de quien invierte con un perfil agresivo. No debiera sorprendernos, ¿sí? Así que bueno, como reflexión, quería dejarles esto que acabo de decir. Ahora bien, yendo puntualmente a lo que sucedió con la empresa, el día miércoles antes del feriado largo, anunciaron que no iban a pagar los cupones de interés el 5 de mayo correspondiente a las clase 39, que es la MR39, la que fue canje a partir de la MRCAO antigua, la clase 40 y la clase 41. ¿Sí? Para lo que es la clase 39, tienen 30 días de gracia para declararse en default. Y bueno, y la situación actual, o lo que termina declarando la empresa, es que la empresa está evaluando alternativas para resolver el problema lo antes posible. Bien, esto es lo que sabemos hasta el día de hoy. Ahora bien, primero lo que tenemos que hablar es de las garantías que otorga la clase 39 de Generación Mediterránea, que fue el canje de la MRCAO, que era una de las particularidades por lo cual estaba bueno entrar al canje por el hecho de que, obviamente, siempre permaneciendo en perfil agresivo y asumiendo los riesgos de todo perfil agresivo, bueno, sumaba garantías y la anterior perdía garantías. ¿Qué garantías tiene la MR39, la clase 39? Bueno, básicamente son garantías especiales. ¿Qué es esto? Son garantías que quedan por fuera del patrimonio general de la empresa para cubrir un eventual impago de esta ON en particular. Bueno, las garantías iniciales eran, bueno, ciertos equipos en la planta de Timbúes, bueno, máquinas de generación, obviamente esto te queda prendado y comprometido legalmente por si no se paga este bono. Después, también derechos sobre cobros de contratos. AESA, que es Albanesi, cede, o sea, entrega en garantía derechos de cobro de contratos vinculados a la planta de Timbúes, ¿sí? O sea, si no pagan esta ON, el dinero de esos contratos va a hacer frente al pago de los bonistas, tenedores de esta ON en particular. Y lo otro que dejaron en garantía son las acciones de Albanesi, ¿sí? Bueno, que esta la única manera de perder esta garantía sería que Albanesi se fusione con otra empresa, que esto no ha sucedido. Así que como garantía también están las acciones de Albanesi. También todo esto obviamente está sacado del aviso de suscripción. También había descriptas garantías futuras que aún no se han activado, bueno, sobre equipos de Seiza, de Frías, de Maranzana, pero bueno, esto todavía no se activó y no figuran como garantías actualmente. Entonces, esta ON en particular tiene garantías especiales en caso de impago, ¿sí? Eso es importante de saber para quienes son tenedores de estos bonos. Si te interesa seguir capacitándote, te invitamos a nuestra tienda online donde vas a encontrar nuestros cursos de capacitación, tanto en aprender a invertir en obligaciones negociables, como así también el curso de análisis fundamental orientado a la valoración. Si estás interesado, entras a nuestra tienda online, vas a tener la dirección en pantalla, como así también el link en la descripción de este video, y ahí en nuestra tienda online van a poder encontrar información, videos informativos, temarios y costos de los mismos. Así que los esperamos. No es que la empresa incumple un pago de cupón y quiebra, ¿sí? O sea, hay una línea de tiempo y una línea de episodios que se van a dar en el tiempo y que tienen resolución punto por punto hasta la quiebra definitiva de la empresa, ¿bien? Entonces, ¿qué pasos debieran darse a través del tiempo hasta llegar a esa quiebra definitiva y qué resoluciones intermedias podríamos tener? Bueno, esto obviamente a modo general y para que más o menos tengan una idea mental de qué es lo que sucede en esa línea de tiempo. Bueno, primeramente el impago de intereses, que sería el día de hoy, 5 de mayo, ¿sí? A partir del 5 de mayo hasta el 4 de junio, ¿sí?
la empresa tiene 30 días corridos de periodo de gracia, donde todavía no se declara el default, porque técnicamente no están en default. Eh, ¿Qué resolución podríamos tener acá? Bueno, que la empresa, de alguna manera, pague eh, en ese plazo de 30 días lo que debiera pasar. Bueno, la empresa no entra en default y bueno, sigue todo de la misma manera. Si no se da esto, si se cumplen los 30 días y la empresa sigue sin pagar ese cupón que debiera pagar, bueno, entra en default legal, que eso entraría a correr a partir del 5 de junio. ¿Sí? Bueno, obviamente, ¿qué podría pasar ahí? Bueno, se podría solicitar por parte de los bonistas la aceleración de la deuda, o sea, exigir el pago inmediato del total de la deuda pendiente. ¿Sí? En este momento o en este proceso ya se podrían ejecutar las garantías, como lo que dijimos previamente, ¿no? Las garantías de los equipos de Timbues, los derechos de cobro, las acciones de AISA, pero para ejecutar esa garantía debe actuar un fiduciario, ¿no? Un representante común de todos los acreedores. Bien, en este punto podría negociarse, ¿no? Y llegar a un acuerdo entre acreedores y la empresa, ¿no? ¿Qué alternativas o qué podría proponer la empresa? Bueno, una reestructuración, una refinanciación, un canje, extender los plazos, quita de intereses. Bueno, eso hay que ver qué ofrece la empresa para seguir siendo viable y volver a normalizar su deuda, ¿no? Obviamente, en ese proceso, bueno, se produce lo que es una reunión, asamblea de bonistas, un aviso de consentimiento, donde, bueno, obviamente hay un porcentaje de acreedores que tienen que aceptar esa refinanciación que ofrece la empresa. Y bueno, acá pueden pasar dos cosas, ¿no? Que se acepte o que no se acepte. Bien, para que se acepte, esta ON en particular, bueno, depende qué estén ofreciendo, ¿no? Para lo que es un aviso de consentimiento, o sea, si la empresa, por ejemplo, eh, ofrece hacer un canje de deuda o quita de capital o lo que sea por delante, se requiere el 75% del consentimiento de todos los bonistas, ¿sí? Esto pasó, no sé si lo recuerdan, con CLISA, que también era ley Nueva York. Bueno, tuvieron que hacer un aviso de consentimiento y superar ese 75% para hacer el cambio propuesto, ¿sí? Bueno, si más del 75% lo acepta, bueno, se reestructura la deuda y, bueno, se normaliza el default de la empresa, sale del default, ¿no? Bueno, si esto no se da, bueno, ahí sí la empresa caería en lo que es la quiebra judicial. O sea, si la empresa no puede pagar, no logra acuerdo con acreedores y no hay interesados en refinanciar esa deuda que no puede pagar, bueno, se entra en el proceso de quiebra judicial, de liquidación de activos y bueno, obviamente lo primero que bueno, ahí ya para el cobro hay quienes tienen eh, cobros garantizados y después viene una línea donde las ONs que no son garantizadas, bueno, tal vez puedan recuperar parcial o nada de lo que han invertido, ¿no? Puntualmente, la clase 39, recuerden que sí está garantizada, ¿sí? Así que bueno, esto puntualmente para que tengan una idea de cómo es el proceso, es un proceso largo y que, bueno, de recurrir al impago en estos 30 días, seguramente lo que tengamos después es una especie o una oferta de reestructuración de deuda. Entonces, más allá de lo que sucede con Generación Mediterránea, una reflexión importante es replantearnos qué tipo de inversor somos, qué perfil de inversores somos. Que si somos perfiles agresivos, buscando retornos potenciales elevados, tenemos que saber que estamos exponiendo nuestro capital a riesgos también elevados. Y no tenemos que sorprendernos porque estas cosas sucedan, ¿sí? Si invertimos en una empresa que, digamos, el EBITDA es menor a los intereses que tiene que pagar en el año corriente, bueno, tenemos que saber que este tipo de eventos pueden ocurrir y no tiene que sorprendernos. Y si no, tenemos que replantearnos qué tipo de perfil de inversor somos.
Si no toleramos este tipo de situaciones, bueno, tal vez somos perfiles conservadores o moderados. Y en ese caso tenemos que ser coherentes y buscar empresas que encajen con ese perfil crediticio. Obviamente con rendimientos potenciales futuros menores, que no son malos, pero sí son menores a lo que puede ofrecer un perfil agresivo. En base a eso, desde el servicio siempre tratamos de hacer hincapié en el control de riesgo, en tratar de evidenciar los riesgos que tiene cada una de las empresas a través del cuadro que han visto, o a través de mensajes y demás. E incluso acá, bueno, les dejo un mensaje que pusimos en el grupo de difusión sobre las empresas que vemos desde el perfil crediticio en situaciones bastante complejas o de estrés, podríamos decir, y que si uno es un perfil conservador, no debiera estar alocado ahí, ¿no? Obviamente, con esto no decimos, esto fue previo al impago de generación mediterránea, así que acá también podríamos poner entre paréntesis default. Con esto no queremos decir que estas empresas vayan a incumplir sus pagos, pero sí, obviamente, el riesgo de incumplimiento es mayor a empresas que tienen perfiles crediticios más solventes, ¿no? Entonces, obviamente, quienes están en la asesoría, esto todos los días lo recalcamos. eh, y quienes no, quienes tengan otro asesor, bueno, insistan con esto, a tener o a que les ofrezcan información sobre el riesgo crediticio de las empresas en las cuales están invirtiendo, ¿sí? Recuerden y grábenselo a fuego que ustedes al invertir en una obligación negociable se vuelven acreedores de una empresa y van a cobrar en tanto y en cuanto la empresa tenga capacidad de pago, ¿no? Si no la tiene, se van a producir los impagos, ¿sí? Y como les dije, desde el servicio a esto lo trabajamos. Esta es la planilla de ONs, donde tenemos una parte donde están las ONs, pueden ver la TIR vigente, bueno, otra información de la misma. Dividimos las sugerencias en perfiles agresivos, moderados y conservadores. Obviamente, si ustedes revalúan que su perfil no es agresivo, evitan las agresivas y además tienen esta información, ¿no? A mano. Por lo menos para ver si ustedes deciden invertir. En este caso, por ejemplo, si ustedes estaban pensando invertir en generación mediterránea, pueden irse acá y van a ver que era triple B más, era una mala calificación crediticia, todo en rojo. Bueno, si entienden los ratios van a ver que está súper apalancada y los pagos de intereses estaban comprometidos. Y si van a la probabilidad de impago, bueno, la probabilidad de impago de corto plazo era alta, ¿sí? Esto obviamente no lo modifiqué ahora, quienes están en el servicio, esto lo viene a diario, así que no me dejan mentir. Y además, esto es lo que les digo que les pidan a su asesor, que tienen que tener ese análisis de control de riesgo. Si ustedes se paran por sobre la empresa, bueno, pueden acceder a una a una carpeta que tienen en el Drive, donde van a encontrar dos cosas. Primero, el informe crediticio, ¿sí? De la empresa, el análisis de FIX, pero no nos quedamos con eso, sino que también hacemos un análisis por IA, obviamente la programamos con ciertos parámetros de evaluación y demás, donde van a tener detallado, bueno, los distintos ratios que evalúa y demás, y el análisis de riesgo de impago a corto plazo y a largo plazo. Fíjense que en el de corto plazo, lo que había evaluado acá era que la cobertura era insuficiente, que la caja de inversiones no alcanzaba a cubrir los vencimientos inmediatos, y la dependencia de refinanciación, que es lo que siempre decimos, ¿no? Esta empresa cubría sus pagos de deuda emitiendo más deuda, ¿sí? Entonces, la conclusión que hacía el análisis era alta probabilidad de impago a corto plazo si no se asegura refinanciación. Justamente es lo que pasó. Así que, de nuevo, y recalcando esto, denle mucha bolilla al control de riesgo, busquen información primero del riesgo a la hora de invertir antes de ver la TIR, no se queden solamente con una TIR vacía porque, de nuevo, las tres patas para tener una cartera consistente y generar rendimientos extraordinarios a largo plazo son el tiempo y la paciencia para dejar que esas inversiones maduren, el interés compuesto, que obviamente que es el que se genera dejando madurar con tiempo y paciencia las inversiones, y el control de riesgo. O sea, en ese camino de paciencia y de tiempo y de interés compuesto, tenemos que evitar lo mayor posible la pérdida permanente de capital.
porque si perdemos el capital, eso deja de generar interés. Ni bajo ni alto, perdimos el capital. Así que control de riesgo, interés compuesto y tiempo. ¿Sí? Esas son las tres patas fundamentales para armar una cartera virtuosa a largo plazo. Bueno, desde ya, como siempre, si les gustó el material, dejen algún me gusta, algún comentario, compartan, que es así como podemos seguir trayendo este tipo de material.